Voy a ser muy sincero. La motivación principal de la nota y la charla que vamos a tener ahora con Clarisa Noales, ella es terapista ocupacional, especialista en neurodesarrollo, en estimulación temprana, radica de algo con lo cual me encontré en mi casa, ¿sí? Ustedes saben que trato de ser lo más transparente que puedo para la gente que me ve y me escucha, para que nos conozcamos un poco más y para que uno sepa también de alguna manera quién está del otro lado. Yo tengo 3 hijos, 3 varones, el más chiquitito tiene 2 años y medio, y la diferencia, teniendo obviamente en cuenta la crianza de los 2 anteriores, es que noté que mi hijo casi nacido en pandemia, si bien no nacido en pandemia, pero creciendo en pandemia, a la edad que tiene, 2 años y medio, no dice ni la mitad de la cantidad de palabras que no solamente mis otros 2 hijos decían, sino de muchos otros niños y niñas. Tratando de preocuparme y pensar qué era lo que sucedía, hablé con otros padres, con gente que tiene sobrinitos. Quizás vos tenés un hermanito o hermanita en casa, no es necesario ser papá ni mamá, ¿sí? Pero podés tener a alguien en la familia muy chiquitito. Y me contaban historias similares, que decían 5 palabras, 6 palabras, y la verdad es muy extraño que una criatura a esa edad tenga un vocabulario tan corto. Si bien entiende todo, se nota que es un chico súper estimulado, pero evidentemente hay algo que por ahí hizo un cortocircuito y que a veces me parece tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, y más que nada con otros ejemplos que tuve. Para esta pregunta y algunas otras más, quería hablar con ella, con Clarisa Noales, que la tenemos del otro lado, para que nos atienda un ratito. Le sacamos un poquito de su tiempo, pero bueno, para charlar de estas cosas que me parece, si tenés pequeñitos en tu casa, quizás te pueda llegar a interesar. Clarisa, primero, buenas tardes. Segundo, muchísimas gracias por recibirnos. Hola, Dani, gracias a vos por invitarme. Bueno, te voy a ametrallar a preguntas, voy a tratar de ser lo más tranquilo posible. Igual, si a vos no te molesta, me gustaría que si hay alguien del otro lado en su casa, digo, hay mucha gente que nos ve y que nos escucha, si tiene alguna pregunta tal vez para hacerte, al 11 40 41 9660 la puede hacer, nosotros la compartimos al aire, y si está obviamente dentro de tus posibilidades responderla, buenísimo. Pero aprovecho a contar esto para quien nos está viendo, que la tenemos a Clarisa acá y que les puede sacar de alguna duda. Después vamos a hablar de los baby tips, esto que hace en Instagram, que se convirtió en un furor, quizás sin pensarlo. Pero, Clarisa, te hago esta pregunta primero, que tiene que ver con lo que partió en mi casa y con experiencias también compartidas. ¿Es un poco así que la pandemia haya, no sé si interrumpido, pero haya trastocado de alguna manera el crecimiento, desarrollo normal por ahí de algunas criaturas, por no socializar, por estar con adultos todo el tiempo, porque uno esté todo el tiempo dándole las cosas sin necesidad de que las tengan que pedir? La verdad que estoy un poquito confundido y quería comenzar a preguntarte desde ese lugar. Sí, yo pensaba mientras que te escuchaba en cómo el desarrollo de un bebé y niño pequeño está siempre absolutamente atravesado y marcado por lo que ocurre en su entorno, y sobre todo por lo que le ocurre a su mamá y a su papá. Entonces, obviamente, en una situación tan inédita como fue la pandemia, que nos cambió la vida a todos, indudablemente esto tuvo un impacto y una afectación en la vida de los niños, en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, sin lugar a dudas, la pandemia vino a hacer que los adultos nos reinventemos y también que esos efectos se vean en las infancias, porque nos obligó a encerrarnos, porque nos obligó a parar, porque nos obligó a cambiar todas nuestras rutinas. Ahora, este hecho, Clarisa, de por ahí no socializar con algunas criaturas de su edad, ¿tiene una incidencia? ¿Puede llegar a incidir en esto? Digo, en el caso puntual de Manuel, de mi hijo más chico, de no manejar la cantidad de palabras que uno esperaría, o por lo menos estima que podría manejar a esa edad. Digo, ¿puede llegar a haber incidido? Sí, yo diría que en principio lo que más incide en el desarrollo es más lo que pasa en el entorno, ¿no? Yo creo que quizás lo que pasó con la cuarentena, con la pandemia, con el encierro, es que vino a marcarnos más quizás algunas cosas que ya estaban. Obviamente, digo porque estaría bueno empezar pensando qué es el lenguaje, ¿no? El lenguaje es compartir un código. El lenguaje es armar un encuentro simbólico con el otro. Y este encuentro se va construyendo desde el primer día, ¿no? O sea, no tenemos que pensar en el lenguaje al año o al año y medio o a los 2 años, cuando uno está esperando que aparezcan las primeras palabras, sino que tenemos que pensar en el lenguaje desde el primer día, porque uno podría decir que un bebé nos habla mucho antes de decir su primera palabra. ¿Cómo nos habla? Nos habla a través de su mirada, nos habla a través
de su llanto, nos habla a través de su tono muscular. Y las mamás y los papás, ¿qué hacemos? Vamos decodificando, vamos leyendo el cuerpo de nuestro bebé y en función de eso significamos. Entonces, las mamás decimos, ay, tiene sueño cuando el bebé se tocó la oreja. O los papás dicen, ay, tiene hambre cuando el bebé se queja un poco, claro, ¿no? O sea, y así un poquito el bebé se va enterando también de lo que le pasa. Y estas interacciones van en aumento, ¿no? Si uno pudiera ir haciendo como un recorrido durante el primer año, tenemos en principio el encuentro con la mirada, y después tenemos la sonrisa, y tenemos el ajó, y tenemos la risa a carcajadas, y tenemos las primeras sílabas, y un montón de juegos de interacción que uno podría decir, bueno, pero eso no es lenguaje. Si uno entiende el lenguaje como claro, palabra, claro. pero sin embargo ahí hay lenguaje porque hay un ida y vuelta y una interacción. Y en este sentido, digo, me parece que la pandemia tuvo una doble cara, tiene una doble cara. Viste que uno no sabe si hablar en pasado o en presente, Sí. porque no sabemos lo que se nos viene tampoco, ¿no? Que es, por un lado, una oportunidad de que mamá y papá estén más tiempo en casa, con más disponibilidad para estar, para jugar, para interactuar, que eso es clave en el desarrollo. Ahora, también es verdad que en modo pandemia, mamá y papá más en casa, pero también sumamente tironeados, sumamente estresados, teniendo que trabajar. O sea, cada familia respondió a la pandemia también en función de sus posibilidades, de sus recursos, de sus privilegios, digamos, ¿no? Y entonces, digo, si había algunas cosas que ya estaban presentes en nuestra rutina, ponele las pantallas, que son un gran enemigo del lenguaje, lo que vino a hacer la pandemia es exacerbar su uso, ¿no? Entonces, por eso a mí siempre me interesa como ver a cada niño como en su contexto, preguntarnos cuando un niño llega al año y medio, a los 2 años, y tiene poco de lo expresivo, es, bueno, ¿qué pasó antes? Y como vos decías, también ver qué está pasando. Ese niño entiende todo, que es lo que habitualmente ocurre, ¿no? Los papás dicen, che, entiende todo, pero no dice ni una palabra. En mi caso. Es mi caso exacto, ¿eh? Yo le digo, sacate el pantalón y déjalo arriba de ese mueble y lo hace. Ahora me dice toco, Claro. teque, teque, taca, taca y me dice 4 palabras. Bueno, entonces uno podría empezar a pensar ahí, bueno, ¿cómo potenciamos? ¿Cómo fomentamos? ¿Qué hacemos? Digo, porque yo te podría decir que más allá de la pandemia, en los últimos 5 años a mí se me quintuplicaron las consultas por retrasos en el lenguaje expresivo. ¿No? ¿Por qué? Porque las pantallas fueron en aumento. No solo las pantallas que nosotros le damos a nuestros hijos, porque por suerte, digamos, los profesionales hemos ido generando conciencia y muchos adultos ya no ofertan el celular o no le prenden la tele, pero también tiene que ver un poco con el abuso que hacemos los adultos de las pantallas, ¿no? O sea, yo te podría decir, en las casas se habla poco hoy. Y entonces, los niños, ¿qué tienen que hacer? Tienen que jugar, tienen que interactuar, pero fundamentalmente tienen que ir copiando lo que nosotros hacemos. Y con esto no quiero echar culpas, ¿no? No quiero decir, bueno, Dani, sos el responsable, porque por supuesto que hay niños que llegan más rápidamente, madurativamente, a lo expresivo que otros, pero sí me parece importante marcar cómo desde casa podemos fomentar mucho, y obviamente que la socialización es importante, sobre todo la de tu hijo, ¿no? O sea, la de tu hijo, la plaza, el jardín, y es un espacio en donde el niño también puede desplegar un montón lo expresivo. Bueno, recuerdo que, insisto, mientras estemos hablando con Clarisa, si quieren hacer alguna pregunta al 11 40 41 9660, no porque esto sea un consultorio, pero por ahí están en casa con hermanitos, incluso hermanitas, no es necesario que sean hijos, hijas, tienen esta duda de estimulación temprana o de esta parte tan importante de la vida de todos, que es de los 0 a los 5 años. Me parece que muchas cosas pasan por ahí. Bueno, háganlo, no tengan vergüenza en hacerlo, aparte nadie les va a ver la cara, no sucede nada. Y otra de las cosas también, Clarisa, que te quería plantear, atado a lo que decías recién, me parece que también a veces es un error nuestro, porque hay muchos padres, y es mi caso particular, donde papá y mamá también trabajan en casa. Entonces, al trabajar en casa los dos, el nene por ahí necesita hacer algo, uno no tiene ese tiempo para dispensarle, para hacer un juego en el momento, y por ahí la salida más fácil que tenemos es o le damos el celular o le ponemos la televisión. Y a veces, viste, yo lo hago, ok, puedo trabajar, pero me pongo a pensar y digo, le estaré haciendo un bien, porque en realidad no es que me lo saque de encima, que se entienda bien, pero viste, entre la ocupación, el tira y afloje que tenés en la vida diaria, en la rutina, más sumado un home office,
y decís, bueno, por lo menos sé que durante una hora se queda con mi celular. Y después me pregunto, digo, ¿hasta dónde le estoy haciendo bien? ¿Lo estaré estimulando? ¿Es todo lo contrario? Bueno, es exacto lo que vos decís, ¿no? Y por eso yo decía esto de que la pandemia vino a exacerbar quizás lo que ya estaba, ¿no? Pensemos que todas las asociaciones científicas, la Asociación Argentina de Pediatría y demás, indican hasta los 2 años pantalla cero. Quizás es un ideal, quizás es imposible que en las casas para un niño de menos de 2 años la pantalla sea cero, pero cuanto más podamos controlarla, cuanto más esperemos para presentar las pantallas, mejor, porque lo que un niño, un bebé necesita para desarrollarse está en el mundo real, no está en el mundo virtual. Claro. ¿No? Un bebé necesita tocar los objetos, llevárselos a la boca, desplazarse, necesita interactuar, pero además, y por eso insistía en esta realidad que nos toca a todos vivir, que estamos muchos trabajando desde casa, y entonces, ¿qué hacemos con los chicos? Bueno, los niños necesitan de nuestra interacción, necesitan de nuestra mirada para poder armar esto que tiene tanto que ver con la comunicación y con la interacción. Entonces, ¿eso significa que tenemos que dejar de trabajar y dedicarnos todo el día a sentarnos a jugar? No, pero sí podemos ser más creativos, ¿no? Porque lo que vos un poco marcás es lo que pasa en muchas casas, es la pantalla aparece como un atajo. Le pongo la pantalla, claro, le pongo los dibujitos, así puedo cocinar, así puedo trabajar, porque tengo una reunión. Siempre hay un buen pretexto, siempre hay un buen motivo, ¿no? ¿Y qué pasa? Eso va generando en un cerebro inmaduro una dependencia. Imaginemos si los celulares generan una dependencia en los adultos, que digamos que nuestro sistema nervioso ya está desarrollado. Imagínate lo que pasa con un bebé o un niño pequeño, en donde además, como yo siempre digo, detrás de cada dibujito hay un montón de profesionales como yo, pero que se dedican a ver, bueno, ¿cómo hacemos para secuestrar la atención de ese niño? Entonces, digo, lo que sucede es que ese bebé o ese niño pequeño se queda absolutamente ahí inmóvil y entonces en ese momento no interactúa. O sea, digo, pierde un montón de recursos que necesita su sistema nervioso para que sus neuronas conecten y empiece a armarse algo de esto del lenguaje y la interacción. Y si a eso le sumamos que después por ahí, cuando estamos cenando, papá y mamá están mirando la tele, entonces no conversan, entonces tampoco los escucha conversar. Claro. Entonces, digo, se arma como un círculo vicioso y justamente la idea, y por eso me encanta esta charla, Dani, me encanta que has invitado, es, bueno, generar conciencia. ¿Qué podemos hacer para mover esto, ¿no? Para ser más creativos, para no caer tan rápidamente en las pantallas, porque entonces es la pantalla para comer, la pantalla para cambiarle el pañal, ¿no? O no sé, hasta para ir en auto. Uno ve en las salas de espera, en los restaurantes, ¿no? Cada miembro de la familia con un celular o con una pantalla. Vos sabés que, bueno, primero, todo lo que contás es lo que yo hago en casa, ¿eh? De hecho, en algún momento, hasta que voy a lavarle la cola a Emanuel, en el momento tiene el celular en la mano, la verdad. Y lo entiendo como eso, un atajo de, bueno, necesito una hora para poder trabajar y estoy haciendo el home office o con la computadora y sé que durante esa hora puedo. Y después me termino sintiendo mal, ¿viste? Porque digo, quizás debería sacarlo de acá o jugar con él, sentarme en el piso. Y hay mucha gente del otro lado que estará viviendo esa situación que no puede, lamentablemente, porque tiene que laburar y no tiene la chance de poder pagar una guardería, o no quiere, o le queda lejos. Y quería preguntarte esto, Clarisa, porque viste, lo que uno también tiende a decir es, no, los nenes ahora son distintos, vienen diferentes. Quizá porque uno los ve con el celular y porque a los 2 años, nada, te sacan las notificaciones, saben dónde entrar. De hecho, el mío más chiquitito, que si bien es un caso muy especial, me ha hecho posteos de Instagram y de Twitter sin que yo lo sepa directamente. Ya él sabe dónde tiene que apretar un botón. Consiguió un par de fotos bastante comprometedoras en algún punto que estaban dentro de un grupo de WhatsApp y me lo hizo, sacando el caso de él. En este caso, ¿vienen distintos? ¿Es verdad eso que los chicos cambian también un poco con el mundo o uno va modificando esas conductas? Y un poco como decíamos al principio, ¿no? Un bebé no es sin sus padres, un bebé no es sin su entorno. Entonces, en la medida en que nosotros, o sea, un bebé va desarrollándose también en función de lo que nosotros ofertamos. Ahora es verdad, estamos en el mundo de la virtualidad y de las pantallas, entonces los niños ya nacen sabiendo más o menos hacer un posteo en Instagram. Sí. El tema es que digamos, que eso que a veces nos maravilla, uy, mirá cómo hace, cómo pasa las fotos, mirá cómo entra, mirá cómo busca el videíto en YouTube, no son
elementos que le sirven a este niño para cognitivamente o para ampliar su interacción y su lenguaje. O sea, no nos sirve eso. A nosotros lo que nos sirve, inclusive porque digo, algunas padres dicen, no, pero aprendió palabras, dice Pepa, dice, y la verdad es que eso no, digamos, esas palabras no son palabras que tienen un contenido. Claro. Son palabras que quedan vacías porque no le sirven al niño para comunicarse. O sea, las palabras que nosotros tenemos que iluminar son las palabras de su mundo, de su entorno. A nosotros lo que nos sirve es que, digamos, y lo que le sirve al niño es usar el lenguaje como herramienta de comunicación. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es que se nos genera una confusión, porque los adultos que a veces, sobre todo hablo más de mi generación, que nos cuesta tanto esto de la tecnología, es como, wow, qué genial, mirá el bebito cómo pasa. Entonces, inclusive lo digo porque son muchos abuelos los que ofertan encantados el celular al bebé. Y hay que difundir y hay que saber que es importante que lo controlemos. Como vos decías, bueno, pero a veces es muy difícil porque los papás tienen que trabajar, están muy ocupados. Pero bueno, entonces pensemos en reservar ciertos momentos para sentarnos a jugar, ¿no? Pensemos que el momento del baño se transforme en un momento de encuentro, en un momento de ida y vuelta, donde yo no esté mirando el techo o mirando las notificaciones del celular, sino que esté ahí jugando con ese niño. Y tengo un pato y estoy haciendo cuá, 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 y entonces al niño le va a interesar ese sonido y le va a divertir ese juego con vos. Y probablemente si vos te empezás a sentar a jugar con tu hijo y a leerle algún librito y a mostrarle las figuritas y, no sé, y te escondés y apareces cuando él dice papá, eso va a ir generando que él quiera más, ¿no? Pensemos que al año en general un niño tiene muy buen lenguaje comprensivo, esto es, entiende todo, pero no tiene el lenguaje como para expresarse. Entonces se apoya mucho en lo gestual. Y entonces nosotros le entendemos. El niño señala algo y dice, sí. Y con eso nos marca lo que quiere, ¿no? Y entonces es tan importante que ahí, primero nosotros estemos atentos para facilitar al mismo tiempo, pero también un poquito para incomodar, ¿no? O sea, porque yo ahí puedo directamente agarrar la galletita y dársela y no participó el lenguaje, o puedo decir, ¿qué querés? ¿Una galletita? Y darle la galletita, ¿no? Y entonces yo ahí estoy iluminando esa palabra. Pero si además en otro momento me siento a jugar con los muñecos con él y agarro al oso y le digo, ¿le damos una galletita al oso? Y entonces agarro una galletita y le ofrezco al oso y le digo, oso, ¿te gusta la galletita? O sea, esa palabra va a empezar a resonar en distintos espacios. Y entonces, pronto, digamos, no importa en qué tiempo, porque cada niño después tiene su tiempo, pero esas palabras van a empezar a germinar. El punto es que tiene que haber una tierra fértil para que después las palabras empiecen a aparecer. No sabes lo bien que me viene esta charla, Clarisa, porque estoy haciendo todo mal. Me encanta. Estoy haciendo absolutamente todo mal en mi casa. Todo lo que dijiste vos, estoy haciendo lo contrario. A veces creo que te lleva un poco, ¿no? En el caso particular de cómo funciona la rutina de mi hogar, mi mujer trabaja con pinturas. Imagínate que están todas las pinturas arriba de la mesa. Yo trabajo con la computadora y pobrecito Emma está en el medio, y a veces uno, para que cualquiera de los dos pueda desarrollar un poquitito, porque tiene que ver, viste, con la economía, con incluso el desarrollo profesional o personal de cada uno, con su aspiración, le das el celular y decís lo que decías vos, bueno, qué vivo que es, mirá cómo saca las notificaciones y entra directamente a YouTube. Pero después me quedo pensando, digo, ¿estaré haciendo bien con lo que estoy haciendo? Evidentemente no, estoy haciendo todo mal. Pero quería también comentar, para aquellos que por ahí no se animan a hacer alguna pregunta, pero que se metan en esta cuenta de Instagram, que es @baby_tips, que supongo yo la hiciste, no sé con qué esperanza, pero no sé si imaginaste que se iba a enganchar tanta gente, donde vas tirando algunos tips que tienen que ver justamente con los babies, y ahora supongo no podés parar, debes tener una audiencia que te debe hacer un montón de preguntas. Sí, la verdad es que un poco me animaron mis hijos, yo tengo hijos grandes, porque yo siempre estaba como comentando los casos de mi consultorio, soy muy apasionada por lo que hago, y entonces ellos me animaron y me dijeron, vos tendrías que abrirte una cuenta en Instagram y todo esto que nos contás, plasmarlo ahí. Y entonces empecé un poco más como por un placer personal, porque me encanta, y nada, y se fue sumando y sumando y sumando gente y se armó una comunidad
hermosa y la verdad es que me encanta porque siento que de verdad llego a muchos lugarcitos increíblemente pequeños y puedo estar ahí acompañando a muchas familias, ¿no? O sea, no solo a las familias que acompaño por ahí en mi consultorio o a través de las sesiones virtuales, sino a gente de lugares que por ahí no tiene acceso a escuchar ciertas cuestiones, claro, o a tener cierta mirada sobre el desarrollo de un bebé, ¿no? Y volviendo a esto que decías, porque me quedé pensando en esto que decías, bueno, que tu mujer está trabajando y trabaja con pinturas y vos estás también trabajando, es bueno, como los niños les encanta imitarnos, bueno, por ahí yo puedo que él esté sentado en un espacio y que yo le dé algunas pinturas para que él pueda ahí en ese espacio estar pintando. O ponerle que tenemos que cocinar. En vez de ponerle la pantalla y le doy la lechuga para que él la corte. Y él me está ayudando a hacer la ensalada. Entonces ahí lo que estoy haciendo es asociándome con el niño y siendo un poco más creativo. No yendo, porque pensemos que las pantallas son hoy un chupete electrónico. Digo porque claro, también, ojo, que cuando el chupete es un aliado hermoso y perfecto para el bebé y para los papás, pero hay cierto momento en que hay que dejar de usar. Igual que la mamadera. Entonces, a veces también cuando uno se pasa del año y medio en el uso del chupete, lo que pasa es que el nene está con el chupete en la boca y mirando el celular. Entonces, digo, tiene la boca taponada y además tiene medio el cerebro taponado, porque claro, pensemos que cuando un niño está con una pantalla, se le pierde el resto. Cuando para comer, para que un niño coma más, le ponemos la tele y le ponemos los dibujitos, lo que hacemos es que no se dé cuenta de que está comiendo, que no sienta el disfrute, que no sienta la textura, que no sienta los sabores. Ahora, todas esas cuestiones, si las sumamos, por ahí si vos le pones la tele un rato, no es tremendo. Pero eso tiene que estar compensado por otros momentos en donde nos sentemos a jugar, porque también otro reclamo, otra demanda de los padres, y sobre todo en el año que pasó, en modo pandemia, era no juega solo. ¿No? Mi hijo no juega solo. ¿Cómo hago para que juegue solo? Y la verdad es que para que un niño tenga recursos para jugar solo, tiene que haber habido primero un adulto que se sentó a jugar con él, porque somos los papás y las mamás los que presentamos el mundo, ¿no? Entonces, esas cuestiones se van armando en el ida y vuelta y por eso yo te hablaba de la importancia de pensar en el lenguaje desde el primer día. Tenemos acá dos preguntitas que nos están llegando de a poquitito, Clarisa, así que, bueno, vamos a ir con la primera, si te parece bien, la escuchás. Dale. Y después das una respuesta, a ver. Hola, quería consultarle a Clarisa si las pantallas funcionan de otra manera cuando la que manda un video es la seño del jardín o, en el mejor de los casos, un Zoom con otros niños. ¿Funciona distinto o es lo mismo? Es interesante, es lo mismo, lo que pasa que en modo pandemia, bueno, fue un recurso que todos los papás y todas las mamás tuvieron que usar, ¿no? Porque para tener contacto con la abuela o con la tía era muy importante, claro, poder hacer. Ahora, yo en general lo que recomendaba es, si tenemos un bebé chiquito, quizás no lo pongamos directo en contacto con la abuela a través de una videollamada, sino mandémosle videos a la abuela de lo que ese bebé está haciendo. Claro. Mirá cómo está gateando, mirá cómo se para. Va a ser mucho más divertido para la abuela, porque si no el bebé se va a quedar así, absolutamente sí, es verdad, captado por la pantalla, pero no es que va a producir. Y por supuesto que esto del jardín por Zoom, y es controversial, ¿no? Porque uno podría decir que sobre todo para sala de 2 y sala de 3, lo presencial es lo más importante para un niño, ¿no? La sociabilidad, que haya ahí otro adulto. Entonces, bueno, se hizo lo que se pudo, digamos, así como hicimos en casa cada uno con sus recursos lo que pudimos, también las escuelas y los docentes trabajaron mucho para que esto funcione, pero bueno, por eso yo digo, aprovechemos estos momentos, ¿no? Este calorcito, esto que está pasando ahora, llevemos a los chicos a la plaza, que empiecen en el jardín, o sea, para que todo esto vuelva a funcionar, para que podamos recuperar, aunque sea un pedacito de la vida que teníamos antes. Tenemos uno más, así no le quitamos tanto tiempo a Clarisa. Dale, vamos con el último. Hola, dale. ¿Cómo están? Bueno, no soy mamá, solo soy tía. Y bueno, soy estudiante de psicología y siempre me interesó mucho y me gustó mucho cursar la materia de niñez. Y bueno, siempre veo esto de lo de las pantallas, lo veo mucho con mi sobrinito. Pero siempre me interesó saber cómo uno o una pondría los límites en los momentos de berrinche y todo eso.
Yo sé que, o sea, no soy madre ni nada, pero siempre me interesó saber cómo sería la mejor opción de ponerlos, no sé. Qué pregunta la del millón, ¿no, Clarisa? ¿Cómo se ponen los límites? Sí, digamos, y acá si nos metemos en el tema de berrinches o caprichos, tenemos que pensar que los berrinches y los caprichos forman parte del desarrollo normal de un niño. O sea, un niño a partir del año empieza a armar su yo, empieza a armar su personalidad, empieza a tener más autonomía, ya puede caminar, entonces ya puede alcanzar y llegar a objetos que por ahí su mamá y su papá no querían que tocara. Entonces va ganando autonomía y entonces se empieza a indignar cuando aparece nuestro no. ¿Sí? Y entonces esto genera su frustración y su enojo. Y ahí los papás tenemos que, de acuerdo a la edad y a la maduración, ir acompañando e ir interviniendo. Ahora, las pantallas lo que hacen es que cuando vos le sacás la pantalla, como la pantalla en sí genera como cierta como adicción, ese nene queda muy irritable, ¿no? Entonces esos berrinches son muy tremendos, o incluso hay muchas consultas de niños que tienen muchos despertares a la noche y que uno tiene que preguntar qué pasó en el día, ¿hubo un exceso de pantallas? ¿No? Entonces digo, es diferente el berrinche de la frustración, que mamá me dijo que no, que yo quiero, no sé, salir afuera descalzo y hace 2 grados bajo cero y mi mamá no me deja. Bueno, cómo uno interviene ahí a entender que a veces disminuyendo las pantallas y fomentando el descanso, esos berrinches y esos caprichos van a disminuir. Clarisa, la verdad, impecable, impecable. Entiendo por qué tenés más de 25.000 seguidores en @baby_tips. Síganla, le pueden hacer preguntas ahí. Ella también va subiendo posteos y aclarando estas cosas que yo decía al comienzo de la charla. No tenés que ser papá o mamá, como la chica que habló recién, que es tía, tenés hermanitos, hermanitas. Y es un momento de la vida el más importante, ¿no? Esa etapa de crianza y de acompañarlos de esta manera. Me sacaste un montón de dudas y creo que si estarías acá frente a mí me pegarías con un puntero porque estoy haciendo todo mal, así que a partir de mañana voy a ver si puedo cambiar la conducta, pero te agradecemos muchísimo. No, un placer enorme que me hayas invitado a charlar sobre este tema. Te mando un beso grande. Chau, gracias. Clarisa Noales con nosotros, terapista ocupacional, especialista en neurodesarrollo, estimulación temprana. Juanel, lo estoy haciendo todo mal. Todo mal. Lo que pasa es que está bien lo que preguntaba nuestra, en este caso, ciudadana, porque el miedo que uno tiene, si no pones límite en el berrinche, de grande es un delincuente juvenil. Es el miedo que tenés, decís, si ahora a los 3 me hace esto y me rompe el horno, me saca la conexión de gas, que en mi caso, decís a los 17 me prende fuego la casa. Y poner límite siendo tío o tía es otra cosa igual. Claro. Yo soy tío, es como que no me fumo la parte importante. Y claro, porque no te corresponde tampoco. Claro, no, trato, pero si no puedo es como que... Pero si va a tu casa, por ejemplo, y te quedás con él, y ve que te está sacando toda la goma espuma del sillón con los dientes, tenés que poner un límite ahí. Y la mirás a la madre. No, la madre no está. Mi hermana. Te lo dejó. Me lo deja. Sí, te lo dejo acá. Sí, ahí es como complicado. Nunca me dejaron a mi sobrina sola. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Te da vuelta a la casa, ¿hasta dónde pones el límite? Claro. Y le tenés que negociar con... No, todo es un negociado. Sí. Juanelo, después de los 2 años es el Club de París. Todo es una charla del Club de París. Te doy esto, me das aquello, pero es verdad lo del celular. Hay muchos en su casa que deben estar pensando lo mismo que yo. Necesitamos 5 minutos, tomar el celu. Sí, o tomar la pantalla, o te prendo la computadora. Y la verdad que no está bien. Lo que pasa es que vivimos así también, con laburo hasta las orejas. Y a veces es complicado, no es como la sábana corta. Pero la verdad me encantó, primero, la claridad de Clarisa para aclarar todo. Y ahora entiendo, ¿no? Por qué le va tan bien. ¿Cómo sabe esta mujer? ¿Te parece que vayamos a la tanda? ¿Tenemos tandita ahí? Dale. Y después podemos hacer un juego. Tengo una recomendación musical, si quieren, de una peli que está por salir, una biopic de rock súper interesante. Podríamos hablar de eso también y algunas cosas más. Ya volvemos.